Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Arduk y el Sinsangu celebran su aniversario de bodas en las paradisíacas playas de Maldivas. ¿Qué confesión hizo Bar que dejó a todos con la boca abierta? ¿Qué palabras usó para reconquistar a Elsin? No te lo pierdas. En medio del azul turquesa del Océano Índico, Bar Arduk y el Sinsangu decidieron escapar de la rutina y celebrar su aniversario de bodas en las impresionantes Islas Maldivas. La pareja, que ha cautivado a millones tanto dentro como fuera de la pantalla, vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no por una serie o una película, sino por una historia real de amor, reconciliación y nuevos comienzos. Las redes sociales estallaron cuando Bar compartió una fotografía junto a Elsin en una playa privada, ambos descalzos, con miradas cómplices y sonrisas que hablaban por sí solas. En el pie de foto, escribió: todo lo que pasamos nos hizo más fuertes. Gracias por no rendirte de nosotros. Esta frase, sencilla pero llena de significado, despertó la curiosidad y el cariño de sus seguidores. En una entrevista exclusiva realizada desde su villa frente al mar, Bar abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho. Pasamos momentos difíciles. Cometí errores, lo sé. Pero cada día lejos de Elsin fue un recordatorio de cuánto la amo. No quiero volver a equivocarme. Con los ojos visiblemente emocionados, agregó: hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero aprendí de ellas. Hoy puedo decir que tenemos un hogar lleno de amor, paz y respeto. Elsin, por su parte, mantuvo su característica serenidad, pero no pudo evitar sonreír al escuchar a su esposo. La vida no es una película romántica todo el tiempo, dijo con un guiño. Pero cuando hay amor verdadero, uno lucha. Bar luchó por nosotros. Y aquí estamos, más fuertes que nunca. La historia entre estos dos no ha sido un cuento de hadas constante. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, e incluso de una posible separación definitiva. Sin embargo, ambos decidieron alejarse del ruido mediático y centrarse en sanar su relación lejos de los focos. Y Maldivas fue el escenario perfecto para ese renacimiento. Testigos que coincidieron con la pareja en el resort afirmaron que se mostraban muy unidos. Parecían dos adolescentes enamorados. Todo el tiempo tomados de la mano, riendo, mirándose con ternura, comentó una turista española. Fue muy bonito verlos así, tan naturales, tan reales. Durante una cena romántica a la luz de las velas, Bar sorprendió a Elsin con un pequeño discurso. Según personas cercanas a la pareja, dijo: gracias por darme otra oportunidad. Por creer en nosotros. Prometo hacerte feliz todos los días de mi vida. Elsin, visiblemente conmovida, respondió con un simple pero poderoso: siempre valió la pena. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco del emotivo reencuentro. Programas de televisión, revistas y portales de entretenimiento dedicaron portadas y segmentos especiales a la pareja, quienes, a pesar de su fama, han logrado mantener su intimidad en los momentos más críticos. Es admirable ver cómo dos personas que están bajo constante escrutinio logran reconstruirse lejos de los titulares, señaló un periodista de espectáculos durante un programa matutino. No obstante, no todo ha sido sencillo. Según allegados, la reconciliación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo meses de silencio, de reflexión individual, de terapia de pareja y de decisiones difíciles. Bar hizo un trabajo profundo consigo mismo. Se dedicó a sanar heridas, tanto propias como las que había causado. Fue un proceso doloroso pero necesario, aseguró un amigo cercano que prefirió mantenerse en el anonimato. Elsin también atravesó su propio camino. Se refugió en sus proyectos artísticos y en un círculo íntimo de amigos que la apoyó en todo momento. Ella es una mujer fuerte, pero también muy sensible. No fue fácil decidir si quería continuar. Sin embargo, nunca dejó de amar a Bar. Solo necesitaba estar segura de que él estaba dispuesto a cambiar de verdad, comentó una colega de la actriz. Durante su estancia en las Maldivas,
La pareja participó en actividades que fortalecieron su conexión, buceo, yoga al amanecer, cenas privadas en la playa y largos paseos por la orilla al atardecer. También aprovecharon el viaje para reconectar en silencio, sin la presión del mundo exterior. A veces, no necesitamos hablar. Solo con mirarnos sabemos lo que el otro siente. Es una complicidad que no se rompe fácilmente, confesó Elsin en una breve charla con un periodista local. Una de las anécdotas más comentadas del viaje fue la ceremonia íntima que organizaron bajo las estrellas. Sin invitados, sin prensa, solo ellos dos y un guía espiritual de la isla renovaron sus votos. Bar colocó en el dedo de Elsin un anillo nuevo, símbolo de esta segunda etapa. No es solo un anillo. Es un recordatorio de que podemos renacer, que el amor no se extingue si se cuida con verdad y paciencia, expresó el actor en un video que más tarde compartió en sus redes. Las imágenes de ese momento se viralizaron de inmediato. Fans de todo el mundo, especialmente en América Latina y el Medio Oriente, llenaron las redes con mensajes de apoyo, admiración y emoción. Nos enseñan que el amor real no es perfecto, pero sí valiente, escribió una seguidora desde Colombia. Son un ejemplo de cómo enfrentar las tormentas juntos, agregó otra desde Egipto. De regreso en Estambul, Bar y Elsin se mostraron más unidos que nunca. Asistieron juntos a una gala benéfica, donde fueron ovacionados. En la alfombra roja, tomados de la mano, posaron sonrientes para los fotógrafos, sin necesidad de palabras. Volver a empezar es un acto de fe, dijo Bar a un reportero. Y nosotros decidimos creer, una vez más. Actualmente, ambos se encuentran evaluando nuevos proyectos profesionales, pero han decidido no apresurarse. Este año queremos priorizar nuestra vida personal. El trabajo vendrá, pero ahora mismo lo importante es seguir cuidándonos el uno al otro, comentó Elsin. También dejaron entrever la posibilidad de colaborar juntos en una producción en el futuro, lo que ha generado grandes expectativas entre sus seguidores. La historia de Bar y Elsin no es solo la de dos celebridades que superaron una crisis. Es una historia que resuena porque habla de perdón, de amor maduro, de segundas oportunidades. En un mundo donde todo parece efímero, ellos eligieron permanecer. Con errores, sí. Con cicatrices, también. Pero con un amor que ha sabido resistir el paso del tiempo y las tormentas de la vida pública. Mientras tanto, las playas de Maldivas quedarán en su memoria como el lugar donde renacieron. Donde el amor habló más fuerte que el orgullo. Donde, en silencio, se prometieron seguir adelante, de la mano, sin dejar de mirarse como la primera vez. ¿Qué opinas tú de esta historia de reconciliación y amor verdadero? ¿Crees que merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.